la música característica de nuestro tour de la salida a exteriores, y como les habíamos anunciado al comienzo del programa, nos estamos metiendo en los temas de actualidad. Vamos a hablar acerca de la repercusión en los mercados luego de las PASO. Y qué mejor que hablar con un profesional en el área, ¿no? Claro, que en este caso no soy yo, me encantaría hacerlo, pero no es el caso. Y hablamos nosotros con Miguel Palou, que es un economista especialista en finanzas, que seguramente lo van a poder ver, lo van a poder disfrutar. Se han metido de lleno en esto que plantea el candidato más votado, Javier Milei. La posibilidad de dolarizar, ¿se puede o no? ¿A qué costo? ¿A cuánto se iría cada dólar? Bueno, ¿tenemos base monetaria suficiente para hacerlo? Bueno, todas esas dudas que se han planteado desde el mismo momento del domingo cuando se terminaron las PASO y se conocieron los primeros resultados, vamos a tratar de despejarlos aquí. Y si quieren saber qué va a pasar con el dólar, mírenlo. Miguel Palou es economista y alguien que sabe muchísimo de finanzas, y es un momento ideal, me parece, para poder hablar de lo que ha acontecido después de las PASO y esta disparada del dólar, Mike. Sí, no me gusta ponerlo en términos de dólar, sino que más que nada una caída abrupta de la demanda de peso, ¿no? Que ya se venía manifestando hace muchísimo tiempo, pero bueno, se pone en manifiesto obviamente por una cuestión que tiene que ver con los términos electorales. El mercado obviamente preciaba un escenario distinto, que te soy sincero, era bastante apático, era muy distinto y prácticamente alejado de lo que es la macro actual, ¿no? O sea, uno veía cómo los activos argentinos venían subiendo, los bonos argentinos venían subiendo y evidentemente estaban preciando desde ya un cambio de gobierno, pero el escenario era un escenario en donde Juntos por el Cambio se imponía con una diferencia al menos considerable, dejando a Massa con chance, y no aparecía esta figura totalmente disruptiva de Milei en el medio. ¿Se puede hablar, Miguel, de que Javier Milei es el cisne negro? Javier Milei es el cisne negro, a pesar de que él considere que es una persona pro mercado. No tiene que ver con una cuestión de ser pro mercado o no, sino que tiene que ver con un cambio en las expectativas, ¿no? Una persona que aparentemente el mercado considera que no tiene un background político importante y no tiene un equipo económico, al menos no lo ha mostrado, en el que pueda sostener políticas de la envergadura que él propone, ¿no? En esto, Mike, de hablar de Javier Milei fue tal vez uno de los leitmotiv de su campaña, hablar de la dolarización. Esta caída abrupta que se cayó como un piano el peso argentino, ¿tiene que ver con esas expectativas? Sin duda, ¿no? Sin duda. El peso argentino se venía cayendo, pero obviamente la gente empezó a de alguna manera relacionar la figura de Milei y las posibilidades que tiene de entrar en una batalla para ser presidente con ciertas chances, y evidentemente dolarizó la cartera. Pero esto es un proceso que viene pasando desde octubre del año pasado, ¿no? Siempre se da que en cercanía de elecciones, después de la tragedia del 2019, recuerda que la bolsa argentina y los activos argentinos cayeron más del 50% en esa época. Entonces, más que nada, la posición de los inversores en este tiempo fue más que nada de hedging, fue prácticamente de cobertura. Pero como vos decís, no tengo duda, y estamos en una situación en donde hacer desaparecer el Banco Central, en donde los bancos privados se van a ver muy comprometidos, en donde la gente busca una dolarización de manera rápida, hay muchísima presión sobre el dólar desde las reservas, no se logra achicar la brecha, y eso termina siendo una pérdida sistemática de reserva por parte del Banco Central. Desde el momento después que terminaron las PASO, pasaron 72 horas y cayó, y perdimos casi el 23% del poder adquisitivo del salario. ¿Esto tiene un fin? ¿En algún momento va a parar esta sangría? Si no se anclan las expectativas, no. Creo que recién lo conversábamos fuera de cámara, la imagen del ministro de Economía totalmente devaluada, que además intenta ser presidente. Creo que son dos situaciones que no estarían conviviendo de la mejor manera. Sin embargo, te digo, políticas devaluatorias del 20%, el aumento de una tasa que tiene como objetivo más que nada tratar de que la gente vea con cierto atractivo el peso y no se vuelque sobre el dólar ni sobre el consumo. No se puede andar por Twitter. ¿Va? Hasta las 2 de la mañana estuvo hablando en campaña, y a las 8 de la mañana, sin ningún tipo de aviso, sin anclar expectativas, sin explicar el por qué, toma este tipo de medida de manera arbitraria. Está bien, en respuesta a una situación que no se esperaban, pero bueno, no es el modo. Te pregunto respecto de esto que hablabas recién. Digo, el gobierno devalúa
se va el dólar oficial a 350 pesos, en el mismo día que la demanda de dinero del peso sobre todo termina cayendo, que el dólar empieza a tocar la barrera de los 700 pesos. Eso no hace que, por ejemplo, empiece a haber mucha mayor velocidad de circulación de los pesos, y eso sabemos lo que puede provocar. Totalmente. O sea, uno de los elementos de la teoría del dinero, obviamente, lo que hace es que a mayor circulación se pueda llegar a espiralizar mucho más la inflación. Tenemos en cuenta algo. Estamos en una situación en donde todas las políticas y todas las medidas que se tomaron son netamente inflacionarias. ¿Va? Entonces, devaluar como se devaluó tiene un riesgo implícito muy grande en términos inflacionarios. Y ya la inflación se espera en el orden de los 14%, 15% para agosto, lo que ya cuando hablamos de números de mayores a 2 cifras, incluso mayores a 8%, empíricamente podemos hablar de que se empieza a construir de alguna manera una hiperinflación. Recordemos 1989 en Argentina, 3 meses antes de que la inflación explote a un 30%, un 70%, para luego pasar a un 200%, la inflación era del 8%. O sea, no son procesos intempestivos que aparecen de un momento a otro, son procesos que se dan y van de manera gradual, hasta que explotan, ¿no? Bueno, la verdad que yo me quiero quedar con esto, pero también es inexorable preguntarte qué ha pasado con las acciones argentinas. Ganó Milei y cayeron los bonos, cayó Mercado Libre también. ¿Por qué? Bueno, Mercado Libre tiene un comportamiento, qué lindo hablar de finanzas, ¿no? Mercado Libre tuvo una caída a principios del mes pasado muy importante por una baja de calificación que le dieron, tuvo una caída muy importante y venía recuperando muchísimo. El último dato de balance de Mercado Libre fue muy bueno y logró posicionarse muy arriba. Las acciones de las empresas argentinas, todos los ADR, todo lo que cotizan en bolsa, cayeron muchísimo. Obviamente, las que cotizan en bolsa argentina no tuvieron la misma suerte por el efecto de la devaluación, ¿no? Pero en peso están obviamente mucho mejor. Pero en términos de dólar, la desconfianza que genera la figura de Milei, en cierto modo, inicialmente, él dice que esto se va a revertir, inicialmente, bueno, generó cierto pánico, hizo que las acciones argentinas caigan. La evaluación de un activo, la evaluación de una acción es el flujo descontado del cash flow que nosotros imaginamos que puede llegar a tener la empresa a futuro, ¿va? Entonces, es el precio de una acción hoy. Yo te quiero... Sí. Obviamente, la tasa a la que se descuenta hoy por hoy es bastante alta, por eso las acciones caen. Yo te quiero agradecer porque siempre podemos tener este intercambio y a mí me encanta preguntarte porque siempre sos muy claro en tu respuesta. Y seguramente en algún otro programa, ojalá que sigamos mucho más con Ventana a la Ciencia, vas a volver. Y te quisiera preguntar, por último y para cerrar, si en ese momento cuando te convoquemos me puedes decir cuánto va a estar el dólar en ese momento. Podemos hacer futurología. Vos viste que es lo que me preguntan todo el día, sí, toda hora, en todo momento. Así que parece que es para lo que estamos los economistas, ¿no? Hay que acostumbrarse. Muchas gracias, Miguel. A vos, Juancito, muchas gracias a vos. Bueno, interesantes alternativas, la incertidumbre hasta octubre y qué va a pasar con la inflación, qué tema, ¿no? Sí, y queda mucho todavía para octubre, queda lejos, queda largo octubre. La gente no sabe cómo llegar a fin de mes, claro. Está tremendo. ¿Sabe qué? Por suerte Miguel Palou es amigo mío, así que algunos consejos extras me lo va a dar, pero cuando apaguemos la cámara. Ajá, usted es claro, como el hijo de la maestra. Sí, soy periodista, hago tráfico de influencias, ¿qué quiere que le diga? Pausa y ya volvemos con más.